¿Te imaginas estar a punto de celebrar la Navidad, con los regalos ya envueltos, los planes listos y la emoción a flor de piel, pero tu vuelo nunca llega a su destino? Es un escenario que tristemente ha ocurrido más veces de lo que pensamos. ¿Qué pasa cuando uno de los momentos más felices del año se convierte en una pesadilla en el cielo? ¿Cuántas tragedias aéreas han teñido de tristeza las festividades navideñas? Hoy te llevamos a través de 10 accidentes aéreos devastadores que sucedieron justo en fechas cercanas a Navidad. En este video exploraremos los vuelos de Air India, Pan Am, Eastern y American Airlines, que cambiaron la vida de cientos de familias en un instante. Prepárate porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Número 1. El vuelo de Air India 182, 1985. Comenzamos con uno de los accidentes más impactantes de la historia de la aviación. Aunque no ocurrió el día exacto de Navidad, este suceso conmocionó al mundo en el periodo previo a las fiestas, recordándonos cuán frágil puede ser la vida incluso en momentos que anticipamos con alegría y celebración. El vuelo de Air India 182, una ruta regular desde Montreal hacia Londres, despegó el 23 de junio de 1985, cargado de pasajeros, muchos de los cuales volvían a casa para reunirse con sus familias. Sin embargo, el destino final de este vuelo nunca se cumplió, y lo que debería haber sido una travesía tranquila sobre el Atlántico se transformó en una de las peores tragedias de la aviación civil. A unos 31.000 pies de altura, en el vasto cielo, una bomba que había sido colocada en el compartimento de carga estalló sin previo aviso. La explosión fue tan devastadora que desintegró el avión en pleno vuelo, esparciendo los restos sobre el océano. En cuestión de segundos, lo que fue un avión lleno de vida y esperanza se convirtió en una tragedia aterradora. El atentado se cobró la vida de 229 personas, dejando atrás un rastro de dolor y luto que se sintió no solo entre las familias de las víctimas, sino en todo el mundo. Este incidente no solo fue un golpe devastador para las familias de los pasajeros, sino también para las comunidades indocanadienses en Canadá, que en su mayoría se vieron profundamente afectadas por la pérdida de sus seres queridos. Estas comunidades, que ya se encontraban preparándose para las festividades navideñas, tuvieron que enfrentar una Navidad teñida de duelo y desesperación. El dolor fue especialmente profundo porque muchos de los pasajeros eran miembros prominentes de la diáspora india en Canadá. Personas que desempeñaban un papel clave en sus comunidades, ya fuera como líderes religiosos, profesionales o figuras públicas. Lo que siguió al atentado fue un largo y complicado proceso de investigación, con el objetivo de determinar cómo una bomba había logrado pasar desapercibida y destruir un avión comercial. Las autoridades descubrieron que el ataque fue obra de extremistas Sikh que buscaban vengarse de las políticas del gobierno indio en la década de 1980. Sin embargo, la investigación estuvo plagada de controversias, desde errores en la seguridad aeroportuaria hasta la falta de cooperación entre agencias gubernamentales, lo que retrasó la justicia para las víctimas y sus familias. Este trágico suceso marcó un antes y un después en las normativas de seguridad aérea, tanto en Canadá como en el resto del mundo. Fue un recordatorio doloroso de la amenaza del terrorismo y la vulnerabilidad de las personas comunes que simplemente buscan viajar. La devastación que provocó el atentado del vuelo Air India 182 sigue resonando en la memoria colectiva, sobre todo entre familias que cada año durante la Navidad recuerdan a aquellos que ya no están con ellos. En cada aniversario de la tragedia, las familias y las comunidades se reúnen para conmemorar a las víctimas, encendiendo velas y diciendo oraciones, intentando encontrar algo de paz en medio de tanto dolor. Aunque han pasado décadas desde el incidente, el recuerdo del vuelo Air India 182 sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de la aviación. Una historia de pérdida que resuena particularmente durante la época festiva, cuando las familias anhelan estar juntas. Esta tragedia, aunque sucedió antes de Navidad, es un recordatorio de que el dolor no tiene fecha ni temporada y que la pérdida de seres queridos deja cicatrices que duran toda la vida. Número 2. Pan American World Airways, vuelo 103, 1988. El vuelo Pan Am 103, también conocido como el atentado de Lockerbie, es uno de los accidentes aéreos más infames y trágicos de la historia moderna. Sucedió apenas unos días antes de la Navidad, cuando la alegría y la expectativa de las festividades estaban en el aire. El avión que cubría la ruta de Londres a Nueva York fue destruido el 21 de diciembre de 1988, cuando una bomba oculta en el compartimento de equipaje explotó sobre la pequeña ciudad escocesa de Lockerbie.
La explosión fue tan potente que desintegró el fuselaje en pleno vuelo, causando una destrucción inmediata y mortal. En total, 259 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo murieron. Pero el horror no terminó ahí. En tierra, 11 personas más perdieron la vida cuando las partes del avión cayeron como lluvia de escombros sobre la tranquila ciudad. El impacto emocional y físico fue devastador, y imágenes de los restos del avión incrustados en las casas de los residentes locales se convirtieron en símbolos indelebles de una tragedia que marcó a una nación y al mundo entero. Lockerbie, una comunidad hasta entonces tranquila, quedó traumatizada por la magnitud de la destrucción y la pérdida de vidas. Muchas de las víctimas eran estadounidenses, entre ellos estudiantes de universidades que volvían a casa para pasar las fiestas con sus familias. Las familias que esperaban con ansias reunirse con sus seres queridos en Nueva York recibieron la noticia del atentado con incredulidad y desconsuelo, sus vidas destrozadas por la violencia sin sentido. El atentado no solo dejó una cicatriz en la pequeña ciudad de Lockerbie, sino también en la geopolítica mundial. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que la bomba había sido colocada por agentes libios, lo que desencadenó años de tensiones diplomáticas y sanciones internacionales contra Libia. El líder libio, Muammar Gaddafi, bajo intensa presión internacional, finalmente reconoció la responsabilidad del Estado libio en el atentado y acordó indemnizar a las familias de las víctimas en 2003. Un gesto que, aunque importante, no pudo reparar el dolor y el sufrimiento. Este atentado es recordado como uno de los actos más atroces del terrorismo aéreo, junto con los ataques del 11 de septiembre de 2001. La tragedia de Lockerbie cambió para siempre la forma en que el mundo abordaba la seguridad aérea y los protocolos antiterroristas. Hoy en día, las estrictas medidas de seguridad en los aeropuertos y los vuelos son un testimonio de los esfuerzos globales para prevenir que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, las cicatrices emocionales y psicológicas aún persisten, especialmente para los residentes de Lockerbie y las familias de las víctimas. Todos los años se llevan a cabo ceremonias conmemorativas en honor a los que perdieron la vida en el atentado, y el nombre Lockerbie sigue siendo un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad y el costo humano del terrorismo. Número 3. Eastern Airlines, vuelo 401, 1972. Uno de los accidentes aéreos más misteriosos y recordados ocurrió la noche del 29 de diciembre de 1972. El vuelo de Eastern Airlines 401, un Lockheed L1011, se estrelló en los Everglades de Florida mientras descendía para aterrizar en Miami. El avión perdió altitud después de que los pilotos se distrajeran por una luz del panel de control, que no funcionaba correctamente. A pesar de que muchos pasajeros sobrevivieron inicialmente al impacto, el difícil acceso a la zona del accidente y la oscuridad de la noche complicaron las labores de rescate. En total murieron 101 de los 176 pasajeros y tripulantes. Años después surgieron historias de supuestas apariciones de fantasmas de la tripulación de este vuelo en otros aviones, lo que añade un toque de misterio a esta tragedia navideña. Número 4. American Airlines, vuelo 965, 1995. El accidente de American Airlines 965 ocurrió el 20 de diciembre de 1995, cuando el avión se estrelló en una montaña mientras se acercaba al aeropuerto de Cali, Colombia. El vuelo había salido desde Miami y estaba lleno de pasajeros que regresaban a casa para las festividades navideñas. Los pilotos cometieron un error en la navegación, y a pesar de sus intentos por corregirlo, el avión impactó contra la montaña, matando a 151 de las 155 personas a bordo. Este accidente es recordado no solo por su devastación, sino también por las heroicas historias de los pocos sobrevivientes que lograron resistir. Número 5. El vuelo de TransAsia Airways 791, 2002. El 14 de diciembre de 2002, un avión de TransAsia Airways que volaba de Taipei a Macao se estrelló poco después del despegue debido a un fallo en el sistema de navegación. En este accidente murieron 2 pilotos y otros miembros de la tripulación. Aunque no fue un vuelo comercial repleto de pasajeros, el hecho de que ocurriera en vísperas de Navidad llenó los titulares de noticias en Asia, dejando un sentimiento sombrío en la región durante las festividades. Número 6. BASP, vuelo 168, 1982. El vuelo de BASP 168, un Boeing 727, se estrelló el 8 de junio de 1982, cuando descendía hacia Fortaleza, Brasil.
en un vuelo nocturno. Aunque no ocurrió exactamente en Navidad, el accidente conmocionó a Brasil en un año que ya estaba marcado por tragedias. Los pilotos cometieron un error de cálculo y descendieron demasiado pronto, impactando en una colina. Las 137 personas a bordo murieron. Este accidente, en vísperas de las fiestas navideñas, fue un recordatorio amargo de lo frágil que puede ser la vida, especialmente cuando se viaja para estar con los seres queridos. Número 7. Air France, vuelo 8969, 1994. Este accidente no fue causado por un error técnico ni por condiciones meteorológicas adversas, sino por un secuestro. El avión de Air France fue secuestrado por terroristas en Argelia el 24 de diciembre de 1994, con la intención de estrellarlo en París. Sin embargo, gracias a la intervención de las fuerzas especiales francesas, el avión fue recuperado en Marsella antes de que ocurriera un desastre mayor. No obstante, 3 pasajeros murieron durante el secuestro, haciendo que esa Nochebuena fuera especialmente trágica para sus familias. Número 8. Vuelo Malaysia Airlines 370, 2014. Aunque no ocurrió en Navidad, la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines 370 el 8 de marzo de 2014 sigue siendo uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. Este trágico evento conmocionó al mundo y a pesar de los años, las preguntas siguen sin respuesta. El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, pero nunca llegó a su destino. Lo que ocurrió durante ese trayecto sigue siendo un enigma para investigadores y familiares de los pasajeros. Con 239 personas a bordo, la desesperación se apoderó de todos los involucrados. Las búsquedas exhaustivas y las teorías surgidas solo alimentaron más el misterio. La falta de respuestas sobre lo que le sucedió al avión dejó al mundo con el corazón en la mano. Cada día sin noticias era una agonía, especialmente para los familiares cuando llegó la Navidad. El dolor y la angustia se intensificaron. Las fechas festivas asociadas con alegría y reuniones estuvieron marcadas por tristeza y la incertidumbre de no saber qué ocurrió. A pesar de los esfuerzos internacionales para localizar el avión, su paradero sigue siendo desconocido. Fragmentos fueron hallados años después, pero la mayor parte del avión permanece desaparecida. Este hecho ha dejado una herida abierta en el corazón de los familiares. Número 9. Spanair vuelo 5022, 2008. El 20 de agosto de 2008, un accidente aéreo sacudió España cuando el vuelo Spanair 5022 se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas. Aunque no ocurrió durante las fechas navideñas, este accidente estuvo marcado por una tristeza que se extendió durante meses, afectando emocionalmente las festividades de final de año. El avión, un McDonnell Douglas MD-82, se estrelló debido a un fallo técnico que no fue detectado a tiempo, provocando la muerte de 154 de las 172 personas a bordo. Este desastre fue un duro golpe para las familias que ya estaban haciendo planes para reunirse en las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Número 10. Avianca, vuelo 203, 1989. Uno de los accidentes más trágicos en la historia de Colombia fue el del vuelo de Avianca 203. El 27 de noviembre de 1989, un Boeing 727 que cubría la ruta Bogotá-Cali explotó en pleno vuelo poco después de despegar debido a una bomba colocada por el cártel de Medellín bajo las órdenes del notorio narcotraficante Pablo Escobar. El artefacto explosivo, que había sido escondido en la cabina de pasajeros, detonó a los pocos minutos del despegue, esparciendo los restos del avión y sus ocupantes sobre un amplio terreno cercano a la localidad de Soacha. Todos los 107 pasajeros y tripulantes murieron en el acto, junto con 3 personas en tierra que también fallecieron por el impacto de los escombros. El ataque no fue simplemente una tragedia aislada, sino parte de una cruel estrategia del cártel de Medellín en su guerra abierta contra el Estado colombiano, en un intento por evitar la extradición de sus miembros a los Estados Unidos. Avianca 203 se convirtió en un símbolo del terror y la impunidad que reinaba en Colombia durante esos años, marcados por la violencia desmedida de los cárteles de la droga. La explosión del vuelo 203 fue un ataque directo a la población civil y a la infraestructura del país, y dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de los colombianos. Aunque este suceso ocurrió antes de Navidad, sus consecuencias emocionales resonaron fuertemente durante las festividades. Las familias que esperaban a sus seres queridos para las celebraciones navideñas quedaron devastadas por el ataque, enfrentándose a una realidad desgarradora: la ausencia de aquellos que jamás regresarían a casa.
Los aeropuertos, que habitualmente se llenan de alegría y reencuentros familiares durante esa época del año, se convirtieron en escenarios de dolor y duelo. La magnitud del impacto emocional fue tan grande que muchas de las celebraciones navideñas de ese año se tiñeron de luto y tristeza. El vuelo Avianca 203 no solo representó una pérdida de vidas humanas, sino que también evidenció el nivel de corrupción y falta de seguridad que enfrentaba el país en ese momento. A pesar de las investigaciones, la justicia no llegó para muchas de las víctimas y la sombra de la violencia siguió afectando a Colombia durante varios años más. Este atentado, junto con otros ataques del cártel de Medellín, como el bombardeo del edificio DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, y el asesinato de importantes figuras políticas, formaron parte de una de las épocas más oscuras en la historia moderna del país. Las víctimas del vuelo 203 fueron recordadas en ceremonias conmemorativas, donde los familiares expresaron su dolor y su deseo de justicia. Sin embargo, en medio de esa tragedia, Colombia también vio la unión de su gente, quienes, a pesar del miedo y la incertidumbre, se solidarizaron y trataron de apoyar a quienes más lo necesitaban. Los relatos de aquellos que perdieron a sus seres queridos en el atentado siguen conmocionando al país, recordando lo frágil que puede ser la vida en tiempos de violencia y terrorismo. El ataque a Avianca 203 es un capítulo doloroso de la historia colombiana, uno que subraya las consecuencias devastadoras de la guerra del narcotráfico en el país. Las víctimas, aunque no sobrevivieron, dejaron un legado de memoria y resistencia. Hasta el día de hoy, se les recuerda no solo como quienes murieron en un atentado, sino como símbolos de una lucha mucho mayor por la paz y la justicia en Colombia. Cada uno de estos accidentes aéreos nos recuerda lo frágil que es la vida y cómo un momento que debería estar lleno de alegría y celebración puede transformarse en tragedia en cuestión de segundos. Aunque volar sigue siendo una de las formas más seguras de viajar, la incertidumbre y los riesgos que implican los vuelos siempre están presentes, especialmente cuando se acercan las fechas navideñas, una época en la que tantas personas se movilizan para estar con sus seres queridos. ¿Qué podemos aprender de estas tragedias? En primer lugar, la importancia de la seguridad y la tecnología en la aviación. Muchos de estos accidentes ocurrieron debido a fallos técnicos o errores humanos, algo que la industria ha tratado de corregir con el tiempo. Sin embargo, otros, como los atentados, nos recuerdan los peligros del terrorismo y la violencia que puede alcanzar incluso a las personas más inocentes. Para las familias afectadas, las Navidades nunca volverán a ser lo mismo. Mientras muchos disfrutan de las luces, los regalos y las cenas, ellos recordarán a quienes no llegaron a casa en esos aviones, atrapados para siempre en las tragedias que oscurecieron las festividades. Estos accidentes, aunque ocurridos en distintos años, países y aerolíneas, están unidos por una sola cosa: el dolor que dejaron en un tiempo que debería ser de esperanza. ¿Y tú? La próxima vez que te subas a un avión, especialmente en épocas festivas, ¿qué sentirás? ¿Te acordarás de estas tragedias? Quizás te ayudará a reflexionar sobre lo importante que es valorar cada momento con tus seres queridos, pero nunca se sabe cuándo podría ser el último. Si te interesa conocer más sobre misterios de la aviación o tragedias que han cambiado el curso de la historia, no olvides suscribirte y darle like a este video.